My mission in life is to save all of mankind. Lately, my daughter has developed a similar problem with Atari Warlords. Now, with video pinball, my husband is acting funny lately. With Atari games so ingenious. Una de las marcas más importantes de los videojuegos, sin duda es Atari. Que más allá de ser una compañía que actualmente está en bancarrota, es una de las más influyentes en los videojuegos, también dando mucho de qué hablar, pero porque es que Atari, siendo el rey de los videojuegos en la época de los 80, pasó a ser una empresa olvidada y sin futuro. Pues aquí te voy a enseñar todo sobre Atari, desde sus inicios hasta la decadencia. Pero no sin antes pedirte que te suscribas a este bello canal, le des like al video y actives la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba otro video. Ahora sí, sin más pajas por echarme, aquí te cuento esta historia llena de éxitos, fiestas, caguamas, mujeres y más mujeres. Bueno, para empezar primero debemos ir al pasado, cuando mi abuelo nació en la época de los 70, donde dos hombres llamados Nolan Bushnell y Ted Downey fundaron la empresa conocida como Atari, que fue la compañía más importante de los videojuegos de los años 70 y los 80. En estas épocas fue cuando crearon el primer videojuego casero, llamado Atari Pong, que gracias a este Atari empezaba su camino al éxito, logrando la Atari Pong vender la cantidad de 60.000 unidades en su trayecto, y se lanzó el 30 de noviembre de 1972. Cinco años después, en 1977, Atari, aprovechando las ganancias que generaron por la Pong, lanza otra consola que, por si lo que vendió la Pong era poco, esta nueva consola fue aún más y más exitosa. Lanzada en 1977 y con 30 millones de unidades vendidas, la Atari 2600 tuvo una vida de 5 años en el mercado, siendo la consola más vendida de Atari. Otros 5 años después del éxito del 2600, Atari lanzó otra consola todavía más avanzada en gráficos, pero que en realidad era la sucesora de la Atari 2600. Esta consola cambió un poco el mando, ya que ahora contaba con botones, pero esto hacía que fallara frecuentemente, ya que los botones eran de goma. Con esta consola se pensaba que Atari se convertiría pronto en una de las empresas más costosas del mundo, pero no, sino que fue todo lo contrario, ya que Atari 5200 no estuvo ni cerca de vender lo que vendió su antecesora, la Atari 2600. Se sabe que esta consola solo vendió un poco más del 1.000.000 de unidades vendidas. Lanzada en el año de 1982, la Atari 5200 fue descontinuada a tan solo 2 años de lanzarse. Después de la mala racha que provocó la Atari 5200, Atari intentó recuperarse varios años después del fracaso, lanzando una consola en la que nuevamente mejoraron los gráficos. La consola se llamó Atari 7800, pero aunque nuevamente mejoraron los gráficos, la consola fue todo un fracaso en ventas debido a varios problemas, como que el juego fue cambiado y también muy incómodo y tenía problemas a la hora de jugar, como que el juego se trababa o que a veces la consola no aceptaba los cartuchos, y a pesar de que era retrocompatible con Atari 2600, no pudo ser aceptada por la gente. La Atari 7800 no pudo ni pasar los 4 millones de consolas vendidas. El fracaso fue tanto que el Atari 7800 apenas pudo vender 1.250.000 consolas. Para estos momentos, el futuro de Atari ya se veía apagada, pero de nuevo Atari lanza otra consola en la que nuevamente se mejoraron los gráficos, jaja, pero esta consola supuestamente revolucionaria los videojuegos, pero aunque sí mejoró en todos los sentidos, su consola no pudo vender mucho gracias al éxito que estaba teniendo la Super Nintendo y la Mega Drive. La consola se llamó Atari Shex y se lanzó en 1987, y solo vendió alrededor de 3 millones de unidades.
En 1989, cuando Atari estaba al borde de la quiebra, deciden hacer un último intento, lanzando una consola portátil igual de avanzada que el Famicom, siendo una idea muy ingeniosa y tecnológica para esa época. Con esta consola pretendían competir con las gigantes ventas del Famicom japonés de Nintendo, y adivinen qué, así es, la consola no vendió ni un cuarto de lo que vendió el NES, pero sí pudieron tener otra oportunidad gracias a que vendieron unas 5 millones de consolas y así se permitieron quedar en la industria. Con las pocas ganancias que tuvieron por la Lynx, Atari decide meterse en la generación de los 64 bits, lanzando una consola igual de potente que la Nintendo 64. Se supondría que Atari competiría con Nintendo con su consola, aunque esta vez la guerra no la ganó ni Sega, ni Atari, y ni siquiera Nintendo, sino que la ganó Sony con su PlayStation, y de nuevo Atari fue la consola que menos vendió. Ahí bueno amigos, este video ha llegado a su fin. Sé que me faltó mencionar la Atari VCS Plus, pero esa consola apenas salió y la dejaré para otro video. Ahora sí, sin más que decir, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, bye. And for home tables, or keeping an oil, Tong, invented by Atari. Atari Jaguar 64-bit. System ever played. Just look at these. It even plays all Atari 2600 games. Really right. She's the most exciting woman